Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Decker-Wein. Soy el doctor Samuel Herrera Castro, nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. Nuestro profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Los objetivos de esta plática es proporcionar una visión general de la enfermedad de Decker-Wein, conocer sus causas, el modo que se presenta, cómo se diagnostica y saber también las diferentes opciones de tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad. La enfermedad de Decker-Wein, que también es conocida como tendovaginitis estenosante o tenosinovitis de Decker-Wein, es una inflamación tenosinovial estenosante del retináculo extensor del primer compartimento dorsal. Su incidencia es muy común, presentándose aproximadamente en 1 de 1000 pacientes al año. Tiene predominio por el sexo femenino y su edad de presentación oscila entre los 30 y 50 años. Asimismo, se puede presentar en mujeres embarazadas o en la etapa puerperal y es más común en la mano dominante. Recordando un poquito de anatomía, vemos que el primer compartimento extensor es un túnel osteoligamentoso inflexible que se forma por un surco llano en la apófisis estiloides radial y un techo rígido, el cual se compone por fibras transversas del ligamento dorsal con un septo vertical hasta el hueso. Este túnel tiene unos 2 centímetros de largo aproximadamente, mientras que la vaina sinovial se extiende desde cada unión músculo-tendinosa próximo a las inserciones de los tendones hasta bastante más allá del propio túnel. Contiene la vaina de los tendones del aductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar en la apófisis estiloides radial, los cuales tienen la función de movimientos de pinza y movimientos de agarre que involucren el pulgar. A pesar de que se describe en los libros de anatomía que estos tendones pasan por un compartimento dorsal único, solo el 20% de los pacientes presentan esta anatomía. Las variaciones de los tendones accesorios varían desde tendones separados por diferentes vainas hasta diversos puntos de inserción. Asimismo, se han reportado presencia de tendones adicionales, radicaciones del compartimento, ausencia de tendón, entre otras variaciones. Aunque esta afección se descubrió hace muchos años, su etiología exacta sigue siendo un tema de debate. Existen dos escuelas de pensamiento, una que sostiene que existe una vía mediada por la inflamación y la otra que son cambios degenerativos mixoides. Algunos estudios indican que el cambio patológico de esta afección es principalmente a un engrosamiento del retináculo extensor por fibrosis y angiogénesis en lugar de inflamación. Otros estudios indican que el engrosamiento y la hinchazón del retináculo extensor o las variaciones anatómicas en este sitio provocan un aumento de la fricción del tendón y que el dolor es consecuencia del deslizamiento resistido de los tendones, sobre todo del aductor largo del pulgar y del extensor corto en el canal fibroóseo. Otros estudios enfatizan que los marcadores inflamatorios pueden causar una predisposición a esta condición. Otros autores indican que puede estar relacionado con una acumulación de mucopolisacáridos o con la expresión del receptor de estrógeno ER-beta. Lo que sí está comprobado es que hay varios factores de riesgo relacionados con la enfermedad. Puede ser causada por todas aquellas actividades que impliquen movimientos repetidos, el de agarrar y torcer la muñeca, como en amas de casa o en deportistas que practiquen golf o deportes de raqueta. También se vio un aumento de esta enfermedad a partir del uso del teléfono inteligente. De igual forma, las variaciones en la anatomía de esta región pueden favorecer su aparición por la presencia de tendones accesorios o tabicaciones dentro del túnel que disminuyen aún más el espacio disponible. Por otra parte, algunas enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide, también pueden predisponer a la tenosinovitis. Por lo general, los síntomas se presentan de forma gradual y progresiva. Estos incluyen dolor, el cual está localizado aproximadamente a una distancia entre 1 y 2 centímetros de la apófisis estiloides radial en sentido proximal. Este se puede agravar al agarrar y levantar objetos pesados con la muñeca en posición neutra. De igual manera podemos encontrar inflamación localizada, hipersensibilidad sobre el primer compartimento, rigidez o limitación de los arcos de movimiento por el dolor. Dentro de la exploración física puede aparecer dolor a la palpación directa o con la desviación radial resistida.
existen además otras maniobras provocativas. Una de ellas es la maniobra de Finkelstein, donde con la muñeca en desviación cubital pasiva, el examinador realiza flexión pasiva de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Esta prueba es más indicativa de patología del tendón extensor corto que del abductor largo. Otra maniobra que tenemos es la maniobra de Brunelli, la cual consiste en realizar extensión completa del pulgar con la muñeca en desviación radial. Otra maniobra es la maniobra de Eickhoff, la cual consiste en que el paciente coloca el pulgar en el puño y realiza desviación cubital, originando dolor, seguido de alivio del dolor una vez que se extiende el pulgar, incluso si la muñeca permanece desviada cubitalmente. Por último tenemos la maniobra de Watt, la cual consiste en realizar hiperflexión de la muñeca y abducción del pulgar. Este estudio, el cual se realizó con población sana que trabajaba aproximadamente 9 horas, confirma que el signo de Finkelstein es más específico que el signo de Eickhoff. Sin embargo, ningún signo de estos es patognomónico de la enfermedad. El diagnóstico se realizará basado en la historia clínica y el examen físico. A veces se requieren pruebas adicionales para descartar otras condiciones. Algunas de ellas son las radiografías, las cuales nos pueden descartar patologías óseas causantes, como la artritis carpiana o artritis basilar del pulgar. Ocasionalmente también nos pueden mostrar osteopenia o espolones de la apófisis y estiloides radial. Es importante que estas radiografías se tomen de forma comparativa y se recomienda la vista AP y lateral de la muñeca. Por su resolución e inmediatez, la ecografía es la técnica de elección, donde podremos observar cambios como engrosamiento del retináculo extensor. También puede haber aumento de la señal Doppler en el receso distal peritendinoso y periferia del retináculo. También podemos observar engrosamiento de los tendones distal al retináculo, derrame peritendinoso o resaltos dinámicos en la extensión del primer dedo. La obtención de imágenes microvasculares de calidad superior y la elastografía por ondas transversales también son herramientas de diagnóstico ultrasonográfico recientemente desarrolladas que se utilizan para respaldar el diagnóstico de la tenosinovitis de Kerbein. Otro estudio que nos puede aportar también información es la resonancia magnética. En este podemos obtener imágenes más completas y precisas de la articulación, aunque cada vez se solicita menos al ser el ultrasonido crucial para la valoración y siendo la resonancia magnética de costos mayores. La enfermedad de Kerbein debe diferenciarse de otras patologías que pueden provocar síntomas y clínica similar. Una de ellas es el síndrome de intersección, el cual es una afección inflamatoria identificada con menos frecuencia que ocurre en el punto de cruce del primer compartimento dorsal y el segundo compartimento dorsal. Este se va a presentar como dolor, aumento de volumen y en casos graves crepitación. Otros diagnósticos diferenciales son la artritis de la articulación carpio-metacarpiana del pulgar, la tendinitis del flexor radial del carpo, la fractura de escafoides, entre otras artropatías de muñeca. A pesar de su impacto en las actividades diarias, la tenosinovitis de Kerbein es generalmente una patología que se puede controlar de manera efectiva con el tratamiento adecuado. El tratamiento conservador es la primera línea de tratamiento. Como primer paso se puede manejar con reposo, el uso de hielo, medicamentos antiinflamatorios, terapia física, que incluye ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, o con el uso de aparatos ortopédicos como una férula para el pulgar y siempre la modificación de la actividad. Como segundo paso se puede utilizar la infiltración con corticosteroides para reducir la inflamación, siempre teniendo en cuenta que algunos efectos adversos de estos son la atrofia subcutánea y la necrosis grasa, así como la despigmentación. Hay un metaanálisis que reporta que el uso de férula reportó fracaso en el 70% de los pacientes. La infiltración de corticosteroides reporta éxito después de 1 o 2 inyecciones en el 50-80% de los pacientes, siendo particularmente más efectivas en casos agudos y siendo menor entre los diabéticos. Agregar la inmovilización del pulgar durante 3 a 4 semanas después de una inyección de corticosteroides se asoció estadísticamente con beneficios funcionales.
Este artículo de Jevan-Cevic reporta que los corticosteroides en general son superiores a la inmovilización con férula, y más aún si se realiza infiltración guiada por ultrasonido y como terapia coadyuvante se utiliza la inmovilización. Como alternativa al uso de glucocorticoides, se ha propuesto la infiltración de ácido hialurónico o el plasma rico en plaquetas. Este estudio de Vivek Kumar compara grupos de pacientes manejados con corticosteroides y plasma rico en plaquetas, encontrando mejoras similares y significativas en ambos grupos, con mayor cantidad de efectos adversos en el grupo de corticosteroides. La evidencia actual muestra resultados alentadores para la infiltración con plasma rica en plaquetas y la convierten en una alternativa muy interesante, especialmente en pacientes diabéticos o con uso continuado de corticoides. La gran desventaja es la de ser una terapia más costosa y que lleva mayor tiempo. En los casos severos o persistentes, o en los pacientes en los que fracasan las modalidades de tratamiento conservador posterior a 6 meses de manejo, son candidatos a la liberación quirúrgica. Se realiza la liberación quirúrgica del primer compartimento con una incisión transversal a 2 centímetros proximal al tubérculo de Lister y de 5 a 8 centímetros de la estiloide radial. Se realiza en el lado dorsal para prevenir el riesgo de subluxación volar del tendón y hay que tener cuidado de proteger el nervio sensitivo radial superficial y de identificar todos los compartimentos accesorios que puedan surgir. Rara vez se requiere la reparación del retináculo extensor mediante alargamiento por corte escalonado u otras técnicas. Hay que recordar dentro de la técnica quirúrgica que el extensor corto del pulgar es más dorsal que el abductor largo del pulgar. Hay que recordar que el primer compartimento tiene una anatomía variable y el abductor largo del pulgar suele tener al menos 2 tendones y su propio compartimento fibroóseo. Hay variaciones a la técnica quirúrgica, como este artículo, donde en lugar de realizar una incisión simple, se realiza excisión completa de la vaina tendinosa del primer compartimento, sin reporte de recurrencia o subluxación del tendón. Este es otro artículo, donde se presenta una técnica de colgajo escalonado que libera el primer compartimento dorsal y al mismo tiempo previene la subluxación del tendón postoperatorio mediante el alargamiento facial. Este otro artículo propone aumentar el espacio del primer compartimento dorsal. Se realizaron estudios en cadáver y posteriormente se replicó en 2 grupos de personas, comparando la técnica de aumentación del primer espacio con la técnica de liberación simple. Reportan mejores resultados en cuanto al dolor con aumentación del espacio, mas no hubo diferencias significativas en cuanto a la satisfacción de los pacientes de ambos grupos. Generalmente el pronóstico es favorable y la mayoría de los pacientes responden bien con manejo conservador, con tasas de resolución que varían entre el 62 al 100% de los pacientes. Recuerda que tiene una tendencia alta también de recurrencia y es más posible si los factores predisponentes no se manejan adecuadamente o hay fallo de descompresión debido a la falta de reconocimiento de las variantes anatómicas. Otras complicaciones que puede haber dentro de la cirugía son la lesión de la rama sensitiva del nervio radial, la formación de neuromas o el síndrome de dolor regional complejo. Podemos concluir que la enfermedad de Becker-Vein es una condición dolorosa pero tratable que afecta a los tendones del pulgar y la muñeca. El diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado son clave para una recuperación completa y para prevenir complicaciones a largo plazo. Es importante conversar con nuestro paciente sobre las opciones de tratamiento y tener en cuenta su prioridad de expectativa, ya que esto es de suma importancia para decidir cuál es la mejor opción de tratamiento para nuestro paciente. Espero esta plática haya sido enriquecedora para ustedes y les agradezco mucho su atención.